Bendiciones, mis amados, ¿cómo estamos? Estamos en una serie muy interesante, porque la iglesia tiene que moverse en otra dimensión en este tiempo. Tiene que aprender a interpretar los tiempos en que estamos viviendo según la Escritura. Nosotros los ministros somos los atalayas de Dios, las trompetas de Dios, que anunciamos con anticipación al cuerpo de Jesucristo lo que se avecina. Y desde el año anterior vengo diciendo, 09, el 08 era para empezar a caminar de la mano de Dios. El 9, el 10 y gran parte del 11 va a ser juicio contra la tierra, por haberse apartado de los principios de Dios y haber desechado al Señor. Y el Señor va a empezar por la casa. Porque la casa de Dios tiene una vida muy fría con el Señor. Parece que yendo una vez a la iglesia al mes o una vez a la semana, con eso es más que suficiente que para contentar a Dios. Pero no es así. Se necesita una vida de enamoramiento con el Señor. Se necesita entender el por qué Él dejó todo lo que tenía para venir aquí y pagar por ti y por mí el derecho de que tú y yo pudiéramos conocer el deseo, el anhelo profundo del corazón para nuestras vidas. Y una de las cosas que ha atado mucho a la iglesia es, o gran parte de la iglesia, se quedó en aquel simbolismo del tabernáculo que le mandó a hacer el Señor a Moisés como estaba en el cielo. Están en el atrio, donde todo es bronce y sacrificio y lavamientos y ordenanzas de hombre. Pero hay que ir al lugar santo. Y tenemos la entrada allí por Jesús. Poder conocer como somos conocidos por Dios. Y Él anunció todo a través de sus promesas. Y el nuevo pacto se hizo en promesas mejores que lo que la ley podía ofrecer. Y esas promesas que iban a ser dadas a aquellos creyentes que iban a ir a Dios por Jesús, se convirtieron en una herencia en el momento en que Él muere y resucita. Pero se ha vivido por años hablando de promesas, de lo que Él prometió que iba a darnos a nosotros, de lo que Él había ofrecido, lo que Él había mostrado, que gratuitamente lo daría a través de la fe. Entonces, la iglesia se construyó yo sé que esta palabra puede que suene muy fuerte, en una gran cantidad de congregaciones religiosas, pegadas a dogmas, tradiciones, culturas, que solamente viven esperando que Dios haga, cuando ya Dios hizo. Cuando Él resucita, lo que era promesa pasó a ser herencia. Entonces ya la fe con la que vivieron a aquellos de los que Pablo dice, sí, a Cristo conocí en la carne, ya no lo conozco así. Lo que está diciendo es que la fe antes la utilizábamos basado en lo que Dios había prometido que iba a dar cuando Jesús viniera, muriera y resucitara. Tanto que los que habían muerto bajo promesa, Él bajó allá y los liberó a su herencia. Pero la iglesia sigue sentada, calentando butacas, caminando bajo promesas,
que se quedaron en la fe primaria, en la fe que te lleva a conocer lo que Dios dice que es tuyo. Pero en este tiempo, la iglesia va a tener que moverse bajo una fe activa, una fe de conquista, una fe de progreso, una fe de movimiento, una fe que no mira lo que pasó ayer, porque lo que va a pasar hoy es mejor que lo que pasó ayer, y seguro que lo que va a pasar hoy, lo que va a pasar mañana va a ser mucho más sobrenatural que lo que pasó hoy. El Dios nuestro es un Dios de movimiento, de progreso, de conquista. Se convierte en religión cuando estamos esperando que pasen cosas y no pasan. Pero se convierte en una creencia de un Dios vivo cuando produce cambios en tu vida, en tu carácter, en tu casa, en tu familia, con tus hijos, en tu negocio, en tu trabajo, en la comunidad, en la sociedad. Cuando las naciones enteras van a estar mirando a los hijos de Dios, porque en los años de tribulación, cuando la tierra no produzca lo que siempre ha producido, cuando las empresas no puedan dar los dividendos que siempre dieron, en los hijos de Dios que tengan una fe práctica, una fe real, que enseñe un Dios poderoso, creador, libertador, proveedor, defensor, guardián, pastor, padre, sanador, restaurador, edificador. Cuando eso se vea en tu vida y en la mía, las naciones enteras estarán mirando hacia aquel que manifiesta la vida de Dios. Entonces lo que el apóstol Pablo dijo, que la tierra entera, el universo entero está esperando ver el resplandor de los hijos de Dios, se va a cumplir Isaías 60, cuando Dios va a resplandecer de la oscuridad. Pero ¿sabe de la oscuridad de qué? De la oscuridad de la iglesia. Yo sé que son palabras fuertes, pero ¿cómo vamos a pensar que trillones y trillones de personas están yendo con el Señor, pero jamás presentaron una continua vida del poder y del Espíritu de Dios, como lo hizo Jesús, como lo hicieron los apóstoles, como lo hicieron los profetas? Y no que no tuvieran aflicción y trabajo y dificultad, pero en todas ellas se manifestó la gloria y el resplandor de Dios. Entonces se necesita alguien que viva dándose cuenta de que Dios tiene más deseo y ganas y anhelo del que tú puedas tener en que Él se manifieste de una manera poderosa sobre tu vida. Es aquel que camina sabiendo que la autoridad, el poder, el dominio y lo sobrenatural que caminó con Jesús, al estar Jesús dentro de ti, ese mismo poder que Dios le dio a Jesús con su espíritu está dentro de nosotros, con la misma capacidad de poder hacer como Jesús necesitó el poder del Espíritu de Dios para poder hacer, así mismo está con nosotros. Pero tienes que saber cuál es tu herencia. No puedes estar caminando bajo algo que prometen darte sin cobrarte nada, porque de eso se trata, que Dios te da desinteresadamente, te oferta. Eso era la promesa. Pero la herencia es aquello que se prometió, es tuyo y lo a recibir. Ya es una fe que avanza a alcanzar, a conquistar. Aquella fe se basaba en creer que Dios lo iba a hacer. Esta fe es que ya Dios lo hizo. Porque tú no vas a mirar que dice, por ejemplo, bueno, vas a ser sano cuando Jesús muera en la cruz. No. Dice que somos sanados por su llaga en la cruz. Dice que vamos a ser prosperados en todo y a tener salud cuando prospere nuestra alma. O sea, todo está dado.
Prosperar el alma es caminar en una fe que se posesione de lo que ya es de Él. Es aquel que toma el dominio, el control del patrimonio de Dios puesto en Jesús y el Espíritu dentro de nosotros. Es aquel que sabe que la autoridad que caminó con Jesús ahora está dentro de mí. Que yo tengo que desencarcelar al Espíritu de Dios que tiene el poder de Dios, que lo tengo prisionero dentro de mí mismo, cuando mis egos, mis yo, lo que yo creo que he aprendido a través de las experiencias, de las decisiones de mi vida, entonces así quiero entrar al Evangelio. Y la herencia no se camina por mis experiencias pasadas, ni las determinaciones en las cuales me habité a tomar según tal circunstancia. En el Evangelio es nueva la decisión cada día. Es una decisión que depende de que Dios te hable y de que tú escuches y de que el Espíritu Santo te lo haga resplandecer dentro de tu corazón para que tú puedas ver lo que Dios ve y hacer lo que Dios hace. Es entonces cuando de verdad lo que para muchos será promesa, para ti es un caminar al banco de Dios para reclamar aquella cosa que Dios anheló en su corazón, de tal manera que dejó todo su trono y toda su gloria para venir a rescatarte a ti y a mí, porque en el corazón de Dios hay un anhelo, un propósito, un camino, un proyecto. Entonces nuestro mundo se hace tan reducido porque ya no vamos a buscar lo de nosotros, sino lo de que Él desea que yo haga, porque lo que Él desea que yo haga es mi herencia, y en la herencia que ya pasó por promesa, pero que ya murió y resucitó, ahora lo que yo voy a reclamar es vida para mi vida, y lo que Dios te da como vida no trae muerte, no trae aflicción. Esa es la herencia. Poder posesionarme con dominio por lo que Él delegó en mí, esa autoridad sobre las cosas que Él tiene planificadas para mí. Dice que los pensamientos de Él no son como mis pensamientos. Mis caminos no son como los que Él tiene para mí. Los que Él desea para mí son de prosperidad, de salud, de bienestar, de alegría, de felicidad. Pero hay que conocer esa herencia que se conoce bajo promesa y luego caminar en una fe que ya no va a esperar a que Jesús venga, muera y resucite, sino que sabiendo que ya eso pasó, yo me presento a reclamar lo que en Jesús me fue dado. De eso se trata esta serie. Y aquí en mi librito de promesas separé algunas cositas antes de comenzar, porque todavía no hemos empezado de fondo. Aquí dice, por ejemplo, en Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Anteriormente leíamos de la palabra y del Espíritu para poder entrar a la herencia. Ahora comienza a desmenuzarte. Dice, mira, si tú de verdad estás interesado en que esa herencia sea tuya, porque la manera como tú me vas a demostrar que me amas a mí y vas a conocer cuánto te amo yo, tú tienes que guardar. Guardar es primero coger la palabra y encarnarla dentro de ti, de tal manera que ya no sea conocimiento como ha sido siempre, la gente llena de doctrina sobre fe, pero que esa doctrina no mueve esa montaña de conocimiento de libros, DVD, congresos, enseñanzas, televisión por aquí, internet por acá, una cantidad de conocimiento que no mueve ni una pepita de problemas. No tienes nada de herencia dentro de ti con dominio propio capaz de expulsar o aplastar o destruir lo que es piedra de tropiezo para ti hoy.
Entonces, cuando Él habla de guardar la palabra, primero hay que encarnarla dentro de uno. Y segundo, hacerla. Y no preguntes, ni la cuestiones, ni la analices, ni comiences a razonarla y aplicarle lógica, porque la vas a desobedecer. Porque parece tan ilógico lo que Dios dice, que dentro de nuestro razonamiento humano y lógica humana, tus emociones y tus sentimientos, los sentidos comienzan a jugarte un papel en donde, como no está enseñado a eso, porque toda la vida ha estado tomando decisiones según los resultados que la vida le ha dado, pues no te vas a mover por el principio de Dios, sino por lo mal aprendido tuyo. ¿Y qué crees que vas a obtener? El mismo resultado. Pero cuando la palabra se encarna y tú la obedeces, una vez que tú comienzas a obedecer el principio de Dios, atrapas la promesa y ya no es promesa. Porque si está en tu mano, ahora es propiedad tuya, lo que ella dice, es herencia. La obediencia atrapa la promesa y te la materializa en herencia. Por eso es que hay que guardar la palabra. Y dice, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Cómo te parece? Solamente obedecer lo que Dios dice, no solamente atrapa la promesa y me la materializa en herencia, sino que por cuanto yo vivo por herencia, el Padre y el Hijo, que son uno, y el Espíritu, vienen a morar conmigo. Esto lo seguiremos hablando más para adelante, pero mira esta otra. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. ¿Tú sabes cómo anduvo Él? Sirviendo y haciendo lo que veía y oía que el Padre hablaba y hacía. Él no caminaba por sus experiencias, Él caminaba por lo que el Padre le mostraba cada día que iba a hacer, y lo que el Padre, Él escuchaba al Padre oír, eso hablaba. O sea que Él entregó su voluntad para que la voluntad de Dios fuera. Para tú poder llegar de promesa a herencia, tú tienes que tomar decisiones. Y vamos a ver en el transcurso de la enseñanza que las decisiones no son difíciles, son supremamente fáciles. Posiblemente la doctrina, el dogma de los hombres, la religión de los hombres, nos lo ha hecho ver muy complicado. Pero en Jesús hay libertad y el Espíritu lo confirma. Y si yo obedezco a la palabra de Dios, Dios es fiel a su palabra para darme lo que Él ha prometido. Mira esta otra, Efesios 5, 1, 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, como Jesús. Y andad en amor, o sea, agradando a Dios. Tú no te preocupes si fulano o perano te hace la vida a cuadritos. Tú míralo como una cruz en la que te tienes que clavar, porque es necesario que tú agrades a Dios. Dios no desechó la cruz. Él obedeció al Padre para ir a la cruz para agradar a Dios. Cuando una persona te cae mal, bueno, esa es la cruz diaria, mi hermano, mi hermana. Ahí es donde tienes que clavarte, porque vas a agradar a Dios, porque haciéndolo vas a mostrar a Él cuánto tú lo amas y al tiempo cuánto amas a Dios. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Quiere decir que cuando nosotros estamos moviéndonos en amar a los demás, estamos mostrando a ellos no solamente el amor a ellos, sino que estamos agradando el corazón del Padre. La sonrisa de la boca de Dios se manifiesta, y en el cielo todo el mundo sabe que hay alguien
que es imitador de Jesús y que no solamente ama a su prójimo, sino que se da por él hasta la muerte, para que el Padre sea honrado y glorificado, venerado, conocido. Cada vez que en una prueba difícil con una persona tú cedes y tú te clavas en él, no quiere decir esto que alguien te pegue y tú te vas a dejar seguir pegando. Quiere decir que tú le vas a manifestar el amor a esa persona. Le vas a enseñar el amor de Dios. Y cuando él te rechaza, tú lo buscas para agradarlo, para alimentarlo de Dios, para fortalecerlo, para bendecirlo, para desearle lo mejor, no con hipocresía, hasta orando por él, suplicando por él. Porque haciendo eso, agradamos al Padre y cargamos nuestra cruz todos los días. Son principios mínimos, pero que no nos dejan caminar hacia la herencia y caminar con ella si no los hacemos. Ahora fíjate, en Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo comienza a narrar lo siguiente: a fin de que en, versículo 14, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, sino una descendencia. Bien, a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Todo lo que le fue prometido a Abraham en promesa que Dios lo iba a hacer, él tuvo que creerlo como promesa, aunque él no vio todo lo que Dios le prometió que iba a hacer. Que esa es una fe basada en que Dios va a hacer. Pero ahora estamos en una fe en que ya Dios hizo. Y mira cómo el apóstol Pablo dice, en el versículo 25, me voy a saltar algunos porque comienza a hablar sobre la ley, lo que la ley trajo y todo eso. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Cómo así que ahora que ha venido la fe? Y no me dice Hebreos que toda esta gente eran los héroes de la fe. Y ahora él me dice que Jesús es el que constituyó la fe y que ahora que ha venido la fe, como la fe estaba o no estaba. Bueno, es que es lo que te explicaba en el capítulo anterior. Aquella era una fe basada bajo esas promesas de que Dios iba a hacer. Pero la fe hoy está basada en que lo que Él prometió ya lo hizo. Ahora hay es que ir a recibir lo que se prometió antes de la cruz y que se ganó en la resurrección, y en lo cual, para estar seguro de que lo alcanzaríamos, nos dio el Espíritu de Dios. Esa es la fe que debe de operar en la iglesia hoy, para que no se desenfoque del dominio sobre la herencia. Porque la herencia te lleva a la presencia de Dios. Alguien que vive bajo herencia, vive bajo una fe que alcanza, que conquista. Y lo primero que hace es conquistar el corazón de Dios. Mira lo que el apóstol sigue diciendo. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, o sea, bajo instructores. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo.
sea, es tan simple saber que si nosotros sabemos que Él murió y resucitó y ganó para nosotros, y podemos verlo a Él, que nos lo da todo lo que se prometió, todo lo que tú creas va a ser tuyo. Y dice, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. La palabra bautismos aquí sigue significando lo mismo que cuando la sumersión en agua. Todo el que se sumerge en Cristo, de Él está revestido. Ahora, ¿quién es Cristo? Cuando Jesús muere el que era el Cristo, pero el que muere en la cruz es Jesús de Nazaret. Cuando resucita, ahora Jesús de Nazaret es Jesús el Cristo. Porque era el Cristo lo que se había prometido, ahora se hace realidad. Todo lo que el Cristo ofrecía bajo promesa, ahora es tuyo. Es tu herencia, es tu parte. Es lo que Él ganó para ti, por cuanto tú lo aceptas a Él en la cruz como tu Salvador. Por cuanto Él es el que te da la vida. Dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si soy de Cristo, entonces soy descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Herederos según la promesa. La promesa atrás, heredero soy. Quiere decir que lo que antes se prometió, ahora es tuyo, es tu propiedad. Tienes que conocer eso, porque la dimensión en Dios hoy es diferente que antes de la cruz. Tenemos que posesionarnos de la plenitud de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios, la potencia de Dios, la gloria de Dios. ¿Tú ves que yo digo todo de Dios? Porque es a través de Jesús que se va a manifestar todo eso. No hay otra manera. Pero te tengo una noticia, se nos acabó el tiempo. En el próximo clip estaremos hablando sobre esa herencia. Ahora yo te declaro un hijo de Dios o hija de Dios, bendecido y listo para bendecir. No importa que en este momento no te veas bendecido. Dios va a traer luz a ti para que entiendas lo gran bendecido que eres y empieces a reclamar con la autoridad delegada por Dios en Jesús lo que es tuyo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.